Shalom familia, ¿cómo están? Quiero hacer una pequeña prueba de sonido, ¿me escuchan? Sí, Qué gusto sí, sí, saludarlos, qué gusto que estén por acá acompañándonos y ser parte de esta hermosa iniciativa de poder estudiar los salmos en Shabbat, en el inicio de este Shabbat. Así que, pues gracias a todos y gracias por estar conectados. Tengo aquí, veo a Anita López. Anita, bendiciones. Mari Garnica, a Ángeles, saludos. Oscar y Rosario, bendiciones. Veo a Roberto. Por aquí está Rosario Medina, Omar, Sol Álvarez, Hanna y Adriana Ávila. Somos los que estamos por acá conectados. Así que, bueno, pues muchas gracias. Gracias al Eterno que nos permite estar aquí, compartir, también escuchar algunas hermosas alabanzas. Y bueno, pues vamos a estudiar en esta ocasión el Salmo 130. Es un hermoso, hermoso salmo que yo espero que toque el corazón de cada uno de ustedes como lo ha hecho conmigo. Y bueno, pues vamos a iniciar. Si quieren, primero haremos una oración para consagrar este tiempo al Eterno en este inicio de Shabbat. Así que Shabbat Shalom a todos y vamos a iniciar con una oración. Abba, te bendecimos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí a tus pies, aprendiendo de tu palabra, escuchando tus palabras en nuestro corazón, en nuestra mente. Y hoy te pedimos que tu presencia esté aquí con nosotros, que de forma virtual toques el corazón, virtual porque nosotros estamos conectados de forma remota, pero que con tu mano toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y te pido que hables, Señor, a nuestro corazón, que traigas palabra de descanso, palabra eh, de de aliento, palabra, Señor, que levante nuestros corazones y nos eleve a mirar tu rostro, a elevar nuestro corazón a ti. Te alabamos, te bendecimos, Abba, y que en todo lo que hagamos, tu nombre, solo tu nombre sea exaltado, glorificado para siempre, Señor, por los méritos de Yeshua, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, amén. bueno, pues, ¿cuántos han leído el Salmo 130? ¿Alguien lo ha leído? Mm, ¿No? Bueno, a mí me gustaría darle lectura antes de iniciar el estudio y que pudiéramos comenzar con la lectura del Salmo. Son, la verdad, que ocho versículos, es un salmo muy pequeño, eh, es parte del grupo de estos 15 salmos que son de ascensión. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a leer el texto, si les parece, ¿ok? Eh, Dice la escritura en el Salmo 130, y esta es la versión Reina Valera. Dice: desde lo más profundo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz, que tus oídos estén atentos a la voz de mi súplica. Si tú, Señor, guardarás los pecados, ¿quién podría sostenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Esperó al Señor mi alma, y en su palabra espero. Mi alma aguarda al Señor más que los centinelas de la mañana, más que los centinelas a la mañana. Espera, Israel, al Señor, porque el Señor en él hay misericordia y con él hay abundante redención. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bueno, pues es la lectura de este salmo, como en un salmo muy pequeñito. Y de primera impresión, pues, ¿qué les parece? O sea, en realidad este salmo es una oración, el salmista. Y bueno, pues este es un salmo que creemos, y bueno, algunos eruditos lo indican también así, que fue escrito por el rey David. No se nos dice con exactitud quién lo escribió, pero creen, ¿verdad? Que se cree que fue el rey David
quien escribió este salmo. Y el salmo, como empieza, algunas versiones de la Biblia tienen una nota ahí al principio y dice cántico de ascenso gradual. Ajá. Algunos dicen cántico gradual, otros cántico de ascenso. Ok. Y bueno, eh, si vamos nosotros ahí al estudio del texto, yo utilicé la palabra Señor en la mayoría de las partes donde se hace referencia al nombre del Eterno, a Yud Hei Vav Hei. eh, pero también hay algunas contracciones que se utilizan de su nombre en este texto. Y bueno, ahorita lo vamos a ir explicando, pero eh, a mí me gustaría que no nos, eh, como, no nos eh, conformemos con una sola lectura de una versión de la escritura, sino que, bueno, pues ahora ya hay muchas opciones que podemos utilizar eh, pues para tener el texto, digamos, el texto de la escritura en diferentes versiones. Entonces, pues les invito a que no nos conformemos en, en una versión, sino que eh, pues podamos también tener una lectura que sea enriquecedora con diferentes versiones, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos al estudio. Estoy aquí peleándome con una pantallita que me apareció, es que déjenme quitarla. Bueno, ok, entonces, estamos en el Salmo 130 y vamos a ir al primer slide donde vamos a encontrar un poquito de la introducción acerca de este salmo. Ok. El salmo es conocido por ser parte de los grupos, digamos, de salmos que se utilizan en el ascenso. ¿Qué significa esto de ascenso? Significa que estos salmos se utilizan para las fiestas de peregrinaje, donde nuestros hermanos judíos suben a Jerusalén o subían en la celebración de estas fiestas, eh, y en esos ascensos, digamos, de las diferentes partes de Israel hacia el peregrinaje hacia Jerusalén, eran pues declarados estos salmos, que son 15 que inician con el Salmo 120 y terminan con el Salmo 134. A estos salmos se les conoce como Shir Hamalot, es Cántico de las Ascensiones. Y bueno, como podemos ver, es uno de los salmos más profundos y espirituales que pertenece a este grupo de los salmos de las ascensiones. Y que, bueno, como comenté, son recitados tradicionalmente por peregrinos que ascendían a Jerusalén. Pero no solamente significa que esto lo declaraban los judíos que estaban ascendiendo a Jerusalén. Imagínense lo que sucedía en la dispersión, o sea, los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia, que fueron llevados a cautivos a Siria, ¿verdad? Y que todavía mantenían en su corazón el poder obedecer el precepto de cumplir las festividades de peregrinaje, que son tres, como sabemos, Pesach, Shavuot y la última es Sukkot. Entonces, imagínense lo que ellos sentían en su corazón cuando pues sabían que se acercaban las fechas para llegar a celebrar estas fiestas a Jerusalén y no lo podían hacer el, pues porque estaban en la cautividad, en el exilio, y bueno, pues toma mucho más importancia, digamos, toma un tono diferente cuando uno no
anhela algo, y no sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de estar fuera de México, ¿no? Digo México porque pues es nuestro país donde estamos, y si hay algo que caracteriza a México o a los mexicanos es la comida. Entonces, cuando uno sale de México, pues como que de momento te emocionas y dices, ah, qué padre, voy a conocer y a comer algo diferente y todo. Pero cuando te das cuenta que, por ejemplo, no hay picante, no hay chile, no hay salsas, no hay mucho de los condimentos que utilizamos tradicionalmente para darle sabor a nuestra comida, eh, como mexicanos, pues como que dices, ¿y luego qué? O sea, ¿dónde consigo esto? Y andamos preguntando, yo les digo por experiencia, estuve mucho tiempo fuera, por temas de trabajo, fuera de México, y, y andábamos ahí como buscando lugares donde poder comprar condimentos para tener en la comida, ¿no? Y anhelas tu país y anhelas, y digo, la comida, pues algo muy banal, algo muy carnal, digamos, pero imagínense lo que para nuestros hermanos eh, judíos representaba el no poder ir a Jerusalén a recibir la bendición, a tener la bendición de poder estar en las fiestas de peregrinaje. Entonces, piense muy bien cómo este salmo 130, es un clamor, es una oración que resuena, y hoy no sé cuál condición sea la de usted, la de los demás, pero si tú tienes hoy una petición al Señor, y, y tú estás esperando en Él y estás confiando y estás esperando respuesta de parte del Señor, por, pues, pues porque confías en su palabra y en lo que Él hace, este salmo va a tocar tu alma, va a tocar tu corazón, porque es un modelo de oración que podríamos utilizar no como una vana repetición, sino como un modelo de lo que estaba pasando por el corazón de David, del rey David en ese momento, y de qué manera se expresa para poder eh, llegar al corazón de Dios y que su oración sea escuchada, ¿no? Entonces, este salmo, pues es un salmo como dije, de la ascensión, y específicamente está asociado a un tono de arrepentimiento, de súplica y esperanza. Y esto pues se debe al contenido, a la forma en que se habla de la búsqueda del perdón, de la redención, y pues aquí se refiere tanto a una experiencia personal como a una situación colectiva, o sea, porque eh, colectivamente, si como decía, si lo vemos desde el punto de vista de que estuvieran en la dispersión Israel, pues es un clamor porque pues pudieran regresar a Israel, ¿no? Y personal porque, como dije, el añorar algo, el elevar nuestro corazón para llegar a obedecer este precepto del Eterno, pues también nos pone en una condición de humildad, de arrepentimiento, de búsqueda de perdón, de búsqueda de Dios, ¿no? Entonces, este es un salmo muy hermoso, y bueno, pues podemos estar seguros que al final Dios escucha nuestra oración, y esta es una oración de clamor, como lo mencionamos. Entonces, bueno, vamos a ver, como dije, hay 15 pasos, que son los 15 salmos que se recitan en la ascensión para poder llegar a Jerusalén a celebrar las fiestas de peregrinaje. Y estos serían, digamos, los 15 salmos hasta el 130, iríamos en el 11, y cada uno es una temática, y por eso que es como de ascensión, son cosas que nosotros debemos cuidar en nuestra forma de actuar, en la forma de dirigirnos en la vida,
que nos van a hacer mejores personas, pero sobre todo va a preparar nuestro corazón para estar en la Nueva Jerusalén algún día delante de la presencia del Señor. Y el primero, por ejemplo, el Salmo 120, que sería el primero, habla de cuidar nuestra lengua, ¿no? Refrenar nuestra lengua y dice la escritura, algunos cuando hablan de cuidar lo que uno dice, bueno, pues muchos se justifican y dicen, pues yo no digo malas palabras o no digo palabras altisonantes o lo que sea, pero el simple hecho de tener en tu boca palabras vanas, ajá, pues ya es también que no estás cuidando tu lengua. Y por ahí decían que si tú lo que vas a decir, lo que vas a hablar, no es mejor que el silencio, pues mejor guarda silencio. Entonces, cuidar nuestra lengua. Salmo 121, que sería el 2, es el león. Pon los ojos en Dios, poner los ojos en el Eterno, descansar en Él. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, ¿verdad? Salmo 121. El Salmo 122 es ser digno de entrar a la nueva Jerusalén. Y cuando nosotros entendemos esto es preparar nuestro corazón, preparar nuestra alma para eh, pues poder eh, estar listos en algún momento para que eh, estar en la presencia del Señor. Y fíjense muy bien que una de las cosas que menciona la escritura, y aquí, bueno, estoy buscando compartirles el texto. Lo que dice la escritura es que eh, la única manera y que nosotros vamos a poder ver a Dios es cuando dice tenemos manos limpias, ¿no? Manos santas, y de esa manera vamos a poder llegar a ver eh, al Señor, ¿no? Entonces, nuestro corazón debe anhelar esa nueva Jerusalén, debe anhelar estar en esa presencia y buscar el rostro del Señor de esa manera. Pedid por la paz de Jerusalén, hablando ya en nuestro plano, por supuesto va a traer bendición, pone nuestro corazón en, en el lugar que Dios eligió para que ahí se elevaran los holocaustos y se pusiera su presencia en esa arca eh, del pacto. No porque Dios pueda, vamos, quedar encerrado en una arca como era el arca del pacto, sino que era el lugar que Dios escogió para manifestar su gloria, la gloria Shekinah que se ponía cuando se aceptaban los holocaustos delante del Señor. Entonces, ser digno de entrar a la Nueva Jerusalén. El siguiente, Salmo 123, humildad, porque el que se exalta, el orgullo nos aleja de Dios. El que se exalta será humillado, el orgullo nos aleja de Dios. Y entonces, así al estar debajo de su mano, podemos aspirar a la exaltación en esa Nueva Jerusalén. Podemos someter con nuestro corazón, dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, no desprecias tú. Y bueno, pues entonces tener una actitud humilde es poder estar bajo su mano, bajo su cobertura, nos prepara para ese propósito. Salmo 124, conciencia de pobreza espiritual. Eh, Nosotros no merecemos nada, somos perversos por naturaleza, nuestra tendencia al mal es nuestra naturaleza, y nadie puede exaltarse y decir yo ya soy el ungido y ahora voy a levitar y ahora ya voy a buscar un título y ahora voy a buscar que me llamen rabí o que me llamen de alguna otra manera. Eso nos va a alejar de Dios. Entonces, ser conscientes de nuestra pobreza espiritual. Yeshua lo enseñó en el Sermón del Monte y una de las cosas que él mencionaba ahí, que quienes recibirían el reino, dice, el pobre de espíritu, ¿no? Entonces,
El Salmo 124, que sería el quinto paso, es la pobreza espiritual. El sexto es el Salmo 125, el camino recto. Y esto es Israel, el que pelea conmigo, a mi lado, es mantenernos en el camino recto, en el camino del Señor. Hay un texto que a mí me gusta y por ahí hay una canción también que me encanta, que dice, muéstrame tus sendas y andaré por ellas. Y, y de esto habla el Señor, el ser, estar en el camino recto, ¿no? El 7, el Salmo 126, que es Halom. Halom significa soñar en el hebreo, y es porque nosotros soñamos y anhelamos cosas, lo que dicen que lo que uno puede pensar y soñar es más factible que se materialice. Pero no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando eh, de lo que yo quiero llegar a ser delante del Señor, y que su presencia esté conmigo. Entonces, eh, aquí, bueno, pues soñar siempre es importante porque al final el Señor siempre va a hacer cosas mejores de lo que nosotros pensamos. Y recordemos lo que dice el Señor: cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan, y será nuestra redención final. Así que es importante que nos fijemos. Y aquí hay una parte importante, una meditación. Por ejemplo, una persona como personas no podemos saber con exactitud dónde vamos a estar en, bueno, ya y les iba a decir el siguiente año, pero pues ya ni siquiera la siguiente semana. O sea, no tenemos la certeza de eso, porque no hemos visto la película completa. No sabemos todavía cómo es que Dios se está moviendo, y las cosas que están sucediendo, pero Él sí lo ve, y Él nos ve ya con esa terminación, eh, porque dice la Escritura que Él completará la obra que prometió que haría en medio de nosotros, ¿no? Entonces, eh, es por eso que, bueno, debemos confiar, ¿verdad? Soñar, y confiar y ver que el Señor completará todo lo que haga falta. El 8 es el Salmo 127, no a mi manera, pero sí a tu manera. Es decir, cuando yo digo que se haga tu voluntad, como cuando oramos, con la oración modelo, eh, la oración que el Señor Yeshua enseñó a los discípulos, dice que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, eh, ¿y cómo es su voluntad? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, no a mi manera, que se haga conforme a tu manera. De ahí, bueno, pues vamos al paso 9, el Salmo 128, temor solo al Señor, solo temer al Señor. Y aquí recordemos que tenemos varios ejemplos en la Escritura acerca del temor, pero uno de los más representativos es lo que sucedió con Acán, el pecado de Acán, que Acán, en realidad, pues al resguardar el anatema, pues no tuvo temor de Dios, tuvo temor de los hombres, y por eso ocultó lo que había robado, ¿no? Pero delante del Señor, ¿podremos ocultar algo? Definitivamente no. Entonces, el temor del Señor es clave para nosotros, para que podamos eh, llegar a alcanzar esa madurez espiritual, en ese camino a Jerusalén en la eternidad. El 10, Salmo 129, entrégale tus mejores años, tu juventud, entrégale tu fuerza, Señor, lo mejor que tienes, y eso es algo importante, lo tenemos que transmitir, no solamente nosotros, sino a nuestros hijos. Y eso, yo he visto muchas personas, pues, con un corazón
joven, ¿verdad? Exaltando vamos, participando en la obra del Señor, elevando su adoración y siguen aprendiendo y su corazón se mantiene joven. O sea que no es una cuestión de edad, sino es una cuestión de la actitud, ¿no? Pero entrégale tu fuerza al Señor, eso es lo que nos dice el Salmo 129. Y bueno, finalmente el 11, que es el Salmo 130, que tiene que ver con Tikva. ¿Qué es Tikva? Es esperanza. Y bueno, recordamos que el himno de Israel se llama Hatikvah, que es la esperanza. Y fíjense bien que dice ahí un dicho judío: mientras exista un alma judía que levante su mirada al oriente, entonces no estará perdida nuestra esperanza. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que vamos a platicar hoy, lo que vamos a revisar en esta ocasión. Así que los versículos 1 al 2 hablan del clamor profundo. El salmista en esta ocasión invoca a Dios desde lo más profundo, ¿verdad? Y dice así: desde lo más profundo clamo a ti, Señor, escucha mi voz, y que tus oídos estén atentos a la voz de mi súplica. Entonces, si se fijan, pues es un clamor, es una ah, invocación y la actitud que, que que vemos aquí es muy importante. La actitud que se tiene es de completa humildad, de sometimiento, clamando desde lo más profundo. Y eso expresa pues una actitud, un sentido de desesperación, ¿no? Y recuerdo que hay por ahí otro salmo, dice: como el siervo clama por las aguas, ¿no? En desesperación. Eh, Recuerdo que en alguna ocasión, eh, estábamos viendo unas noticias de un incendio y que pues la fauna se estaba viendo severamente afectada, y a los animalitos que pudieron rescatar, pues lo primero que hacían era darles agua pues, por la deshidratación que representaba el calor en el que estaban sometidos, y buscaban de esa manera, con desesperación, el poder tomar desagüe. Y bueno, pues esto representa también un sentido de nosotros de desesperadamente buscar, y clamar al Señor, de donde viene nuestra respuesta. Entonces, esta invocación al Señor es profundamente sincera y también refleja la necesidad espiritual, y eso es por pobreza de espíritu. O sea, cuando nosotros verdaderamente tenemos pobreza de espíritu, nuestra urgencia espiritual nos va a llevar a clamar al Señor. Las oraciones que nosotros levantamos al Señor, en realidad no son para Él. O sea, no estamos acumulando como que nosotros un tesoro ahí por estar orando. Más bien, la oración es para nosotros, para darnos cuenta de la dependencia que tenemos de Dios. Y entonces, esta frase que dice desde lo más profundo, también es interpretada como una referencia a la angustia interna que experimentamos cuando hay separación de Dios debido al pecado de la aflicción. Y ahí recordamos que en la cruz Yeshua decía: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué estás lejos de mí? Y eso refleja esa desesperación, esa pobreza espiritual y esa necesidad desde lo más profundo. Y saben que cuando nosotros lo hacemos así, de forma sincera, nuestra oración llega a oído del Señor, llega hasta su corazón. Entonces, el clamor desde lo más profundo es los versículos 1 y 2. Y bueno, vamos a ver los versículos 3 y 4. Es el reconocimiento del perdón divino, ¿verdad? Y aquí, cuando una persona necesita el perdón, cuando reconoces tu condición pecaminosa, cuando reconoces que no eres nadie, que no eres nada, ¿verdad? Que estamos en este mundo, y muchas veces, eh,
y de diferentes maneras pecamos sin darnos incluso cuenta. Eh, pero el Señor nos dice, vamos, date cuenta de tu condición y vuelve a mí. Y dice así, si tú, Señor, guardarás los pecados, ¿quién podría sostenerse? O sea, si permaneciera mi pecado, ajá, si de verdad mi pecado se mantuviera ahí, y pues qué, ahora sí que en dónde podríamos estar parados, ¿no? O sea, no habría manera de que nosotros pudiéramos tener eh, eh, pues simplemente estar de pie delante de él, ¿no? Entonces, y fíjense bien que en esta parte del Salmo 3, la versión, déjenme compartirles, voy a cambiar un poquito rápido a la Biblia para mostrarles esto. Ah, y bueno, ahí se ve, supongo, ¿verdad? Voy a ampliar un poquito la letra. Y fíjense bien que aquí en este salmo se utiliza una contracción que aquí estoy marcando, que dice ja. No sé si alguien la haya visto. Esta es la versión Reina Valera 60. Dice ja al principio. ¿Y qué significa ja? Recordemos, el nombre del Eterno, Yud-Heh Vav-Heh, es traducido, podríamos decir que es el que fue, el que es y el que será. Así se dice y es lo que se ha transliterado como Yahweh o como Jehová, ¿no? Bueno, pues muchos dicen que es incorrecto, ¿verdad? Pero bueno, al margen de eso, aquí vemos que se utiliza la palabra Jah. ¿Y qué quiere decir? Que esto no está completo. Esta palabra no está haciendo el nombre completo del Señor, o sea, está hablando de la situación en futuro del Eterno, o sea, o sea, Jehová, tú mirarás mis pecados y quién podrá mantenerse. Ajá. Este, y bueno, aquí o sea, lo que aprendemos es que esta palabrita que se utiliza nos está hablando de mi situación presente, pero de cómo me ve el Señor hacia el futuro, ¿no? Entonces, eh, si mis pecados estuvieran delante de ti, o sea, se permaneciera, si yo no me arrepiento de mi pecado, en otras palabras, y siguen ahí y tú los miras, yo no voy a poder mantenerme en pie. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pero fíjense bien cómo termina el 4. Pero en ti hay perdón. En ti hay perdón. O sea, hay una, una conciencia de que una vez que yo confieso mi pecado, de que yo voy al Eterno y me comprometo a hacer teshuvá, no solamente a tener remordimiento, entonces hay perdón. Y cuando hay perdón, entonces eh, el Señor responde. Esta parte que viene adelante en la Reina Valera lo tradujeron como para que seas reverenciado. En realidad, déjenme ver si puedo sacar el strong. La palabra que se utiliza aquí es la palabra, a ver si aparece por aquí, déjenme ver. Mm, la palabra yare, ¿lo alcanzaban a ver aquí? Aquí abajito. Ok, acá, ahí está mejor, mire. La palabra es yare, que esa es la palabra que se utiliza en este salmo en el texto 4 donde dice para que seas reverenciado. Y fíjense cuál es el primer cognado que se utiliza, el primer significado, temer. Ajá, significa temor, o sea, para que tú seas temido. Esa es la correcta traducción. ¿Y qué significa moralmente reverenciar o tener miedo
¿verdad? En reverencia, ¿verdad? Es decir, estar temeroso delante de su presencia. Eso es lo que significa la última palabra ahí. Vamos a regresar a la... Entonces, este, estos versículos 3 y 4 hablan del reconocimiento del perdón divino y aquí, pues, el salmista reflexiona sobre el perdón de Dios, reconoce que si Dios guardara un registro de todas sus transgresiones, de las transgresiones que hemos hecho, absolutamente nadie podría estar de en pie delante de él. Pero aquí también se destaca la misericordia divina, ¿no? Pero en ti hay perdón. Este versículo resalta un tema central en nuestro caminar en el Señor. Representa el perdón de Dios, pero es algo que no está condicionado a ser perfecto. ¿Sí me explico? O sea, el Señor sabe que nosotros somos imperfectos, sabe que estamos en constante batalla con nuestras pasiones, con nuestros anhelos y y pues, la tentación y nuestra carne. Y Él no está condicionado su perdón a que seamos perfectos. Ajá. Y es por eso que el Señor decía, cuando la mujer derramó perfume en sus pies, no sé si se acuerdan de ese em, pasaje, muchos la criticaban y le decían, pero mejor vendemos este perfume y lo damos el dinero a los pobres y eso, y hablaban de su corazón, pero el Señor vio algo mucho más excelente en esa mujer, vio la, su humanidad, vio su condición y vio que estaba arrepentida y no vio perfección humana. Sin embargo, les dijo, porque el que mucho ama, ¿verdad? El que mucho peca, mucho se le perdona y mucho ama. Y es un poco lo que nosotros tenemos que entender aquí. Es un tema central, es el perdón de Dios que no está condicionado a ser perfecto, sino que es una manifestación. Y quiero ahí que lo tengamos muy presente. Esta es el perdón de Dios es manifestación de su bondad y de su misericordia, que son parte del carácter de Dios, que son parte de su ser como tal. Entonces, estos versículos 3 y 4 nos hablan del perdón divino, pero no ese perdón que está buscando a los perfectos, a los que se jactan de ser los mejores, ¿no? Entonces, eh, pues bendito sea el Eterno que nos da su perdón y que en medio de nuestras imperfecciones Él nos mira con bondad y misericordia. Ok, vamos a los siguientes versículos 5 y 6, que es la esperanza en la redención. La esperanza en la redención. En esta parte de estos versículos, el salmista expresa, ¿verdad? Su esperanza, su espera en Dios. Y déjenme decirles que si hubo alguien que habló de esperanza, ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habló de esperanza eh, muchísimo y lo vemos en diferentes escrituras que él nos dejó en sus cartas. Romanos, un ejemplo de ello es Romanos 8:24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, esperanza como un fundamento para la salvación, ¿no? Y es que si nosotros perdemos la esperanza, si nosotros dejamos de esperar en la respuesta del Eterno, pues ¿qué razón tendría la vida? Pues la verdad es que
nos volveríamos en nuestros mismos pasos hacia hacer el mal, porque ¿cuál es la esperanza que tendríamos? Ahora, Hebreos 6:19, por ejemplo, nos dice, y Hebreos no es algo que se le atribuya, el libro de Hebreos no es un libro que se le atribuye a Pablo, sin embargo, se menciona acerca de la esperanza que algo es que también Pablo de forma similar lo dice, describiéndola como un ancla segura y firme. Tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura que penetra hasta detrás del velo, ¿no? Y aquí estaba hablando pues del poder acceder a, a la presencia del Señor. Entonces, esta figura de la esperanza como un ancla resalta el que podamos tener estabilidad y seguridad eh, que nos da el Señor en tiempos de prueba, porque pues cuando está todo bien, cuando todo marcha como lo esperamos, cuando todo nos sale súper bien y no hay ninguna preocupación, pues se podrá poner ahora sí que nuestra fe a prueba, pues no, se pondrá a prueba la esperanza tampoco, o sea, pero la esperanza viene precisamente en estos momentos de, de prueba y por eso el Señor le decía a Pedro, ¿no? Le decía que había sido pedido para ser zarandeado y que él oraba porque su fe permaneciera firme, ¿no? Entonces, la esperanza como un motor de fe, la esperanza como un ancla, la esperanza que es nuestro, ¿cómo decir? Nuestra punto de soporte en medio del sufrimiento, en medio de ahora sí que de la desesperanza. Por eso también en algún momento leemos que no nos debemos parecer a eh, pues a los que andan sin Dios y sin esperanza, a los que no tienen esperanza, ¿no? Entonces, eh, por eso es que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de las situaciones difíciles, es que nosotros tenemos esperanza y tenemos tikvah para que verdaderamente tengamos esta respuesta final del Señor. El que persevera hasta el fin, dice la Escritura, será parte, ¿verdad?, de entrar en la Nueva Jerusalén. Entonces, por eso es que se menciona esto. Eh, Así que en estos versículos 5 y 6 que leemos de esta manera, dice, eh, espero al Señor, mi alma espera y su palabra espero. Mi alma aguarda al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los centinelas a la aurora. Y bueno, pues yo no sé si alguien ha tenido que trabajar de noche y pues la verdad que trabajar de noche es muy difícil. Es nuestra naturaleza humana eh, siempre como que trae ese reloj, traemos ese reloj interno y, y aunque estés en el día y te puedas dormir, nunca vas a descansar igual que como lo haces en tu reloj biológico natural en la noche. Pero imagínense que están trabajando ustedes esperando que llegue la persona que va a darte la salida y esa persona no llega. Entonces, este, y te dicen, oye, pero pues te vas a tener que quedar, ¿no? Te vas a tener que quedar a trabajar más tiempo, este, pues como que no es algo muy agradable, ¿no? La idea de esta promesa de esperar en paciencia y en fe y esta esperanza que tenemos de que vendrá la mañana. Dice un dicho por ahí, no sé de dónde, quién sea el autor, pero dice que cuando más negra está la noche es porque pronto va a amanecer, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Entonces, la metáfora de los centinelas a la mañana refuerza la idea de esa espera ansiosa y vigilante, así como los guardias esperan la llegada de luz del día después de una larga noche, ¿no? Entonces, es como que la noche representa el tiempo de prueba
pero sabemos que pronto va a amanecer. Y dice la escritura que para los que esperamos en el Señor, eh, las misericordias se renuevan todos los días, y se va perfeccionando hasta que llega a su punto más alto el sol. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Dios, nosotros confiamos en Él y les voy a decir un ejemplo. Eh, Muchos de nosotros ponemos nuestros despertadores en la noche, ¿no? Y los ponemos pues de manera que escuchemos cuando hay que despertar y levantarnos. ¿Y por qué lo hacemos? O sea, si supiéramos que no vamos a despertar, ¿ustedes pondrían su despertador? Pues claro que no. ¿Ya para qué, no? Pero ponemos esto y lo hacemos y muchas otras cosas y planeamos y decimos, te voy a ver mañana o nos decimos hasta mañana cuando vamos a dormir y lo hacemos en esa fe en esperanza de que va a amanecer y que vamos a estar de pie al siguiente día. Y eso solamente es posible si confiamos plenamente en Dios y que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos reflejan los versículos 5 y 6. Los versículos 7 y 8 y entramos a la recta final de este, de este versículo. Se me movió la presentación. Ahí, ok. Este, Vamos a ver que nos habla de la esperanza para Israel, porque el Señor no se ha olvidado de su pueblo. Y es mentira que haya sido desplazado a causa de su desobediencia, ¿no? Y fíjense bien lo que dice el Señor aquí. Espera a Israel al Señor porque el Señor en él hay misericordia y con él hay abundante redención. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Voy a buscar la versión 60 para que la leamos. Déjenme, dice aquí. El 7. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y hay abundante redención. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Por si alguien tenía duda de que el Señor tiene cuidado de su pueblo Israel, Él no lo ha olvidado. Él no lo ha olvidado y no dejará que sus palabras, eh, vamos, se olviden o no sean cumplidas. Finalmente, este es un salmo que culmina con una llamada a toda la nación de Israel. Y si tú y yo somos parte de esa nación, este salmo es para nosotros. Es un llamado a esperar en el Señor, quien tiene abundante misericordia y redime a su pueblo de sus pecados. Ajá. Este versículo resalta el aspecto universal de, em, el aspecto universal del plan de redención del Señor. ¿Sí? Así como aprendimos que en algún momento las dos casas estarían unidas eh, a través de un par de maderos, y eso nos habla del plan de redención. Así el Señor nos está viendo no solo, no como dos pueblos separados, unos en la dispersión, un Efraín fuera del contexto de Israel, sino nos está viendo como uno solo, ¿no? Y este versículo nos habla de que no es solamente un tema personal, sino es un tema colectivo y hace referencia a la promesa de redención de Israel en general. Así que, pues, este salmo es un salmo que invita a la reflexión, a la necesidad de arrepentimiento, pero nos recuerda su misericordia, nos recuerda su bondad, nos recuerda su amor. Y este tipo de reflexión del perdón de Dios era un tema central que se practicaba durante los días del mes de Lul, antes de llegar a Rosh Hashanah, a la fiesta de las trompetas. Y esto era algo que
hacían en preparación a llegar, espiritualmente llegar, digamos, de forma correcta al tiempo del día de expiación. Así que este salmo invita a cada individuo a reconocer las faltas, a confiar en el perdón del Señor y lo hace no importando la gravedad de los pecados. Si hay un, un teshuvá, si hay un arrepentimiento genuino de querer volver a Él, el Señor pues proveerá su perdón. Es la esperanza de redención. Este salmo nos habla en un contexto más amplio, de una expresión de la esperanza mesiánica, de la esperanza que tenemos en el eterno. La redención de los pecados de Israel no es solamente vista, en un solo sentido personal, sino en el sentido nacional, y se alinea con lo que el Mesías habría de hacer respecto a la restauración del pueblo de Israel y su tierra y su relación con Dios, que en algún momento tendrá que suceder. Y entonces, como dice la canción por ahí, ellos verán lo que le hicieron y llorarán por eh, pues por darse cuenta de a quién habían despreciado y a quién no habían obedecido. Finalmente, el Salmo habla de la misericordia infinita de Dios, un concepto central eh, en, en- en en nuestra creencia y en la espiritualidad que nosotros buscamos. Y la idea de que con Él haya abundante redención refleja certeza de que aunque el pueblo de Israel y nosotros hayamos sido culpables en el pasado, siempre, mientras haya vida, siempre hay una oportunidad para la restauración. Siempre habrá una oportunidad. Así que dentro de las oraciones, el Salmo 130, dentro de las tefilot, tiene un lugar muy importante. Se recita en los días del perdón durante el Seder de Yom Kippur. Simboliza, bueno, pues el anhelo de perdón y de esperanza. Habla de Teshuvá, es un salmo que es un recordatorio muy importante, un recordatorio de hacer Teshuvá, de un arrepentimiento sincero, de la actitud de clamar a Dios en tiempos de dificultad y de confiar en su perdón. Es un modelo para los judíos y nosotros, ¿verdad? Para su pueblo, de acercarnos a Dios con un corazón arrepentido. El Salmo 130 en el contexto musical también tiene un tono reflexivo, es un canto que se utiliza de diferentes maneras en la preparación para las oraciones comunitarias y en los días de reflexión. Entonces, pues bueno, como verán, es una oración, el Salmo 130 es una reflexión eh, muy importante para nosotros y para que podamos entender de qué manera el Señor nos está viendo y las oportunidades que tenemos. Como digo, eh, es esa posibilidad que tenemos que mientras haya vida, pues podemos acercarnos al, al Señor para tener pues la oportunidad de ser eh, redimidos. Así que esta es una expresión de, de clamor y sobre todo algo que tenemos que no perder de vista es que la esperanza y la certeza de misericordia divina ocupa un lugar clave aquí y esa debería ser nuestra actitud, una actitud de esperar en Dios, de esperanza, es una guía para nosotros y un motor que nos mueve para seguir haciendo lo correcto y buscar ser mejores cada día delante de la presencia del Señor. Así que bueno, pues este es el contenido del Salmo de hoy y pues muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración y después escuchamos sus comentarios. ¿Ok? Abba, te bendecimos. Gracias, gracias por esta meditación que nos permites tener en este Salmo 130.
y conocer tu bondad, tu misericordia, tu favor sobre nosotros, el extender tu mano, el extender tu cetro y perdonarnos, Señor, y permitirnos acceder a ti, Señor. Que no se nos olvide nunca, cada día de nuestra vida, lo importante que es tener una actitud humilde delante de ti, que nosotros no somos mejores que nadie, que al contrario, Señor, cada día necesitamos más y más y más de tu presencia. Señor, que en nuestro corazón siempre haya el anhelo de buscarte, de bendecir tu nombre y de poner nuestros planes y que se haga, Señor, las cosas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, por los que estamos hoy aquí conectados, por mi familia, Señor, que escuches, Señor, el clamor de sus corazones, que oigas la oración y que traigas a sus vidas un toque especial en esta noche, que les confortes y les des la esperanza, Señor, que tú das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito Dios. Te damos muchas gracias por los méritos de tu Hijo, nuestro amado Mesías Yeshua. Amén y amén. 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 Gracias. Amén. Bueno, Amén. pues gracias y me gustaría escuchar si tienen algún comentario, si tienen algo que añadir. Bienvenido. Adelante. ¿Qué les pareció este salmo? ¿Qué piensan acerca de este salmo? ¿Les tocó? ¿Creen que es para nosotros? ¿Creen que es un salmo que deberíamos tener presente en nuestra vida? Soy Adriana. Pues yo creo que sí, fíjate que digo, para mí ahorita representa que Dios es bueno y que nos sigue dando oportunidad pues, de buscarle, porque todo el tiempo, pues, pecamos, ¿verdad? Pero Él nos vuelve a recordar que ahí va a estar y con, pues, el clamor que nosotros también podamos hacerle, pues, Él va a escuchar nuestra aflicción, ¿verdad? Y nos va a perdonar. Y entonces es como el papá, ¿no? Que sabes que te ama y te va a perdonar porque es tu papá aquí en la tierra, ¿no? Así hagas lo que hagas, malcriado, grosero, lo que hagas, o sea, sabes que tu papá te va a perdonar porque te ama. Entonces, Sí. Ahora, ujú, muchas veces en esa actitud de que hagamos pues lo incorrecto, pues como dicen los abuelitos, ¿no? En el pecado llevamos la penitencia y eso es inevitable. Pero eso no deja de significar que Dios nos siga dando oportunidades y nos ame, ¿no? sí, Así que, así. sí, Dios es gracias, bueno, Adri. Dios es bueno. Eh, Rosario Medina, adelante. Solo para agradecer tu prédica, estuvo muy entendible, muy bonita. A mí me gustó mucho y pues seguiremos con la esperanza en el Señor puesta. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias. Amén. Tony, adelante. Gracias, buenas noches. Igual reitero mi agradecimiento, estuvo muy, muy interesante. Y tú mencionabas que ¿cómo se llama? Culpables fuéramos en un pasado, pues sabemos o tenemos la esperanza pues, de ser perdonados o justificados precisamente por ese amor, ¿no? Como decía la compañera o la hermana, pues que aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho nosotros, tenemos pues a lo mejor hasta la certeza de que nos va a perdonar y eso es bueno, nada más no hay que abusar de ello, ¿no? Porque como los niños, ¿no? Que no lo vuelvas a hacer, no, perdóname, no lo hago, y lo vuelven a hacer, ¿no? Ujú. Muchas veces nosotros actuamos así, de esa manera, ¿no? Yo a veces le digo, Dios, perdóname, volví a reprobar y te hice quedar mal, ¿no? Por ciertas actitudes, a veces soy como muy seria, a veces soy como muy especial y entonces yo, pues no, a veces ni veo, ¿no? Usando así, o no saludo, o no escucho si me hablan y digo, chin, a lo mejor les caí mal o quedé mal de decir, oye, eso que esta conoce de la palabra, ¿no? Y mira sus actitudes, pero la verdad es que luego le digo, Dios, es que de verdad a veces ni me doy cuenta, ¿no? Perdóname, por favor, pero
así como los niños, por eso digo así como los niños, no lo vuelvo a hacer y vuelvo a caer, ¿no? Pero bueno, nos queda exactamente esa parte que es muy importante, palabra, ¿no? La esperanza.